Hoy, Mario, tenemos con nosotros a Flor Pablo. Flor Pablo es congresista por el Partido Morado, pero además ella ha sido ministra de Educación y es uno de los puntos referentes del centro que nos tiene a quienes hemos votado para congresistas tranquilos con que en el Congreso se va a hacer una buena labor y en la Comisión de Educación. Flor, buenos días, bienvenida. Gracias, Carla. Gracias, Mario, por esta oportunidad y encantada de estar con ustedes y con toda la gente que nos están siguiendo en este momento, que nos están escuchando para compartir algunas reflexiones, preocupaciones también y bueno, dar algunas ideas. Como tú dices, estoy en la Comisión de Educación en el Congreso, en la Comisión de Pueblos también y bueno, haciendo seguimiento al plan de emergencia de la educación que ha emitido el Ministerio de Educación. Flor, una de las principales preocupaciones que han generado o han estado en el debate público en los últimos días y semanas es el retorno a clases. El retorno a clases seguro, por supuesto. Hay colectivos de uno y otro lado, pero lo cierto es que, creo yo, en este caso recoger sobre todo la percepción de padre de familia, que es la posición en la que nos encontramos los que estamos acá, que los chicos ya han pasado por un periodo excesivamente duro en todas las facetas que uno se puede imaginar, pero sobre todo yendo al terreno educativo y pensando básicamente en escuelas públicas a nivel nacional, en un impacto casi irrecuperable en cuanto a su proceso de aprendizaje. O sea, esto que han perdido los niños peruanos, la gran mayoría me refiero, no lo van a poder recuperar o lo van a poder hacer con el paso del tiempo y con mucha dificultad. Entonces, siendo así, cuanto más tardemos en el retorno a clases, más ese impacto va a elevarse. Y dos, en otros países cercanos, no me refiero ni siquiera a los Estados Unidos, estamos hablando de casi de vecinos, la gente ya regresó a clases. O sea, los chicos ya están yendo. ¿Qué no hemos hecho bien para estar nuevamente en esta posición digamos, de rezagados en relación a la región? Mire, yo creo que en primer lugar tenemos que comprender que el retorno tiene que darse. Como tú bien señalas, creo que no hemos comunicado suficientemente qué cosa está en juego, ¿no? No es solamente volver de un espacio físico a otro, ¿no? Es en realidad qué ocurre en ese espacio físico, ¿no? Volver a la escuela significa, en realidad, especialmente para nuestros niños más vulnerables, para los estudiantes que están en las zonas de mayor pobreza, el acceso a varios servicios, el acceso al servicio de salud, el acceso al servicio de la alimentación y, por supuesto, el servicio fundamental que es el aprendizaje, ¿no? Y creo que, como tú bien señalas, por este tiempo ya transcurrido, en realidad ya hay una pérdida. Y hay una pérdida además porque venimos de una brecha. Ya veníamos con problemas de calidad de aprendizaje. Ya veníamos con problemas de conectividad, por lo cual no se han podido conectar muchos de ellos al aprendo en casa, ¿no? A veces uno tiene la imagen de que, claro, la educación pasó a ser una educación a distancia y nuestros estudiantes han seguido vinculados. En las UGELs, yo he estado justo en semana de representación, se habla de los estudiantes no contactados, imagínate, estudiantes que no se pueden, no sabe el maestro dónde están. Y cuando uno va a los barrios, ¿qué cosa encuentra? Efectivamente los encuentra ahí en los comedores con sus mamitas, las mamás preocupadas porque te dicen, sí, pues efectivamente hace tiempo nos mandan la maestra tareas, pero no podemos porque mire, este es mi celular, no tengo plan de datos. Estamos ante una situación bien difícil. Entonces el tema del retorno tiene que ver con volver a ese espacio seguro, pero a ese espacio que garantiza un mínimo de aprendizajes que permita a todos avanzar por igual. Lamentablemente en este momento, si ya habían estudiantes que habíamos dejado atrás antes, esa brecha se está incrementando. Antes nosotros no hablábamos en el país, hablábamos de que había que mejorar la calidad, pero habíamos superado, mira algo, la cobertura. Ahora estamos hablando de recuperar a aquellos que se han ido. Entonces estamos en un problema mayor. Entonces yo sé que da, y también te digo, siempre trato de ponerme en el lugar como de todos, ¿no? Da miedo, por supuesto. Yo misma he estado internada con COVID este año en febrero, ¿no? Y hay mucho temor, pero creo que el temor no nos puede paralizar, porque además, imaginémonos el servicio fundamental como salud, ¿no? ¿Qué diríamos los ciudadanos si resultaba que los médicos, las enfermeras, todos decían, mira, no vamos a atender porque estamos en plena pandemia? De esa característica y naturaleza del servicio educativo, es un derecho humano fundamental.
Mientras la salud, uno la pérdida, el daño lo ve en las enfermedades, en la pérdida de vida de las personas, en la educación lo vemos en la pérdida de capacidades. Lo que no aprenden nuestros niños, por ejemplo, los que están en edad de leer y escribir, de repente es lo más concreto que podemos ver, ¿no? No es que no vayan a aprender luego, pero se genera una estredad. Imagínate niños que tenían que aprender entre primer y segundo grado, han estado en plena pandemia, ahorita no saben leer y escribir. Cuando volvamos y cuanto más nos demoremos, van a ser niños que van a ser más grandes para la edad y el grado que les corresponde. ¿Y qué viene ahí? La frustración de los pequeños. ¿Qué viene ahí? El abandono de la escuela. Entonces cuanto más nos demoremos, no solo no atendemos los aprendizajes del momento, sino vamos trayendo otros problemas que hacen más compleja la posibilidad de salir adelante, ¿no? Entonces yo sí apuesto por el retorno, como digo, progresivo, o sea, poco a poco, seguro, porque nuestras escuelas no están, yo acabo de supervisar escuelas, no están en buen estado efectivamente, hay que ir identificando, viendo que tengan los lavaderos de manos, viendo que tengan todos los implementos de bioseguridad, pero sobre todo creo que en este momento nos está ganando el temor de los diferentes actores. No solamente nos está ganando el no tener condiciones físicas, sino también los papás, los profesores, los directores, no ponernos de acuerdo y generar un mínimo de plan, como les decía a algunos, volvamos con algunas actividades poco a poco, vayamos ganando seguridad, pero vayamos haciéndolo, porque si no, el otro año va a ser lo mismo. Lamentablemente, el plan del ministerio pues, nos habla de solo un 50% de retorno el otro año, eso es terrible. Entonces, Sí. y ahí mi pregunta al ministerio es, justamente, ¿qué otra alternativa va a poner? Nosotros en los barrios, imagínate, ya las mamás están buscando unas respuestas. Al costado de muchas ollas comunes han puesto un punto de encuentro, como parte de la estrategia Aprendo en Comunidad. Un espacio donde hay internet, algunos equipamientos, pero no tienen financiamiento. ¿Qué cosa falta ahí? Definitivamente una capacidad de internet mayor, faltan más equipos y sobre todo falta alguien que oriente. O sea, sí tenemos que pensar ya, si no volvemos a la escuela físicamente como la conocemos, ¿qué otra estrategia de acercar el servicio educativo estamos pensando? Ya van apareciendo algunas estrategias, como comento esto de los puntos de encuentro que estoy viendo en el camino de visitar a las comunidades, a los distritos, y creo que también es eso, ¿no? Es pensar el retorno a ese espacio que conocemos, pero también es pensar otras estrategias complementarias que ayuden ¿a qué? A que los estudiantes se queden en el sistema y aprendan, ¿no? Yo creo que esa es la meta y la finalidad que tenemos que perseguir. Flor, y una última pregunta. El Banco Interamericano de Desarrollo ya dijo que teníamos un déficit a partir de esta pandemia, donde los estudiantes saldrán, pues, vamos a decirlo en cristiano, ¿no? Como mano de obra barata. O sea, su remuneración a partir de lo que está pasando será bastante menor. Estamos hablando de millones de dólares, justamente que no percibirá este grueso de la población, los no contactados, los que han desertado, digamos, que el ministerio ya le está poniendo otro nombre, pero hablando en duro, ¿no? ¿Qué estrategias desde tu punto de vista, tú que eres una experta y especialista en el tema, se podría utilizar para poder contrarrestar esto que ya lo tenemos aquí? Es decir, ¿cómo podemos contrarrestar este espacio de tiempo en el que los estudiantes no han aprendido y que se va a reflejar en el futuro en su formación laboral, en su trabajo? Mira, tiene que haber sí o sí estrategias complementarias, Carla. No basta con lo que estamos haciendo. Así volviéramos a la escuela, eso no es suficiente frente a la pérdida que, como bien decía Mario, ya se ha generado. Tenemos que tener estrategias compensatorias, es decir, esos niños que no han aprendido, no es que vuelvan a clases y la maestra va a seguir en la rutina porque hay otros que efectivamente están en otro nivel. Vamos a tener niños en diferentes niveles de aprendizaje. Y para eso el ministerio tiene que poner estrategias con las regiones, muy ad hoc a los territorios, específicas de recuperación, para los niños pequeñitos que no han aprendido a leer, para los que han pasado de primaria a secundaria, lo que en educación llamamos las transiciones, para los estudiantes de secundaria que debieron pasar a la educación superior. Y ahí, por ejemplo, una propuesta que hemos estado señalando, la posibilidad de que cuarto, quinto año, para las zonas más vulnerables, ya sea educación técnica, en general para los estudiantes. ¿Por qué?
de cada 10 estudiantes, solo 3 van a la educación superior. ¿Qué pasa con los otros, más ahora en tiempos de pandemia? Entonces tenemos que también trabajar la educación para el trabajo, eso es muy importante. Y lo otro, así como se ha dado la tablet para las zonas rurales, que está muy bien el 1.000.000 de tablets, necesitamos algún tipo de dispositivo con conectividad para nuestros niños más vulnerables de las zonas urbanas. Tanto en Lima como en las otras ciudades del país, necesitamos esa implementación. Si no es niño por niño, como se ha hecho para la zona rural, por lo menos tomar en cuenta estos puntos de encuentro que se están generando, ubicar dónde están esos bolsones, dónde están esos niños, en qué territorios, y acercar un servicio de conectividad en estos locales comunales, en los diferentes espacios que se están abriendo. Entonces creo que son tiempos donde hay que ser creativos y hay que pensar las cosas fuera de lo conocido para poder responder a la necesidad de este momento. Flor, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por habernos dado tu punto de vista y por esclarecernos un poco el panorama, dándonos las alternativas que debería de contemplar el gobierno. Ojalá que pues desde el Congreso levantes la voz fuerte y nos ayudes a salir adelante de este momento. Ojalá te escuchen, Flor. Vamos a estar en eso y solamente decirle a los papás y a las mamás que el retorno, hagamos ese esfuerzo de confianza de que se dé. Y también yo sé que hay temor, pero es un retorno con mucho control y no es un retorno que una vez volvemos y hay la enfermedad y no vamos a retroceder, va a ser con marchas y contramarchas, saber que hay que tener esa flexibilidad, pero siempre cuidando los protocolos, pero sobre todo pensando que nuestros niños hoy día lo que están perdiendo podría ser muy difícil de recuperarlo en adelante. Así es que muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Mario, por la invitación. A ti, Flor, un fuerte abrazo.